Artlist.io. Hola, bienvenidos a otro video más de Online Clases Chile. Hoy revisaremos un concepto que se utiliza mucho en matemática y en física llamado vectores. Para ello vamos a revisar algunos contenidos de repaso que tiene el Ministerio de Educación para estos contenidos en la prueba PAES de Matemática 1 o 2. Music Bien, licensing vamos primero a reimagined. definir lo que son los vectores. En física se llama vector a un segmento de recta en el espacio que parte de un punto hacia otro. Es decir, que tiene dirección y sentido. Los vectores en física tienen por función expresar las llamadas magnitudes vectoriales. Lo importante aquí, ¿cierto?, es que tiene dirección y sentido. La magnitud vectorial es la forma como nosotros cuantificamos estos vectores. Y estos vectores, a diferencia de la magnitud escalar, ¿cierto?, tiene dirección y sentido, como lo dije anteriormente. Una magnitud escalar, por ejemplo, es multiplicar 2 por 3, 6. Esa es una magnitud escalar. Otra magnitud escalar es 3 más 5, 8. Esa es otra magnitud escalar. Es un número. Pero cuando tiene dirección y sentido, nosotros le hablamos de que esta es un Music vector y tiene una licensing magnitud vectorial. reimagined. Por ejemplo, tenemos la velocidad, el desplazamiento, la aceleración, el impulso, fuerza, peso. Característicos en la prueba de ciencia de la PAES. En matemática también se ocupa en el tema de desplazamiento como suma de vectores. Vamos a revisar un pequeño ejemplo para que lo entendamos en lo práctico, ¿cierto? Cómo se expresa esto en matemática. Solamente a nivel de dibujo, tenemos Artlist.io. aquí dos puntos y este es el recorrido que tiene, por ejemplo, una micro. Su desplazamiento va a estar marcado por una línea recta. ¿Cuál será esa línea recta? La que tengan esos dos puntos. Esa nosotros le vamos a llamar su Music licensing desplazamiento. Y reimagined. desplazamiento será entonces un vector. Ya vamos a saber cómo se expresa un vector y cómo se manifiesta todo esto en dibujitos, cálculo, etc. Vamos para allá. Primero, un vector tiene ciertas características. Primero, tiene una dirección. ¿Qué significa esa dirección? Que tiene una inclinación, ¿ya? Esta inclinación está dada por el ángulo, ¿cierto? Vamos a hacer un ángulo alfa aquí, que está dada por la inclinación que tiene ese dibujito azul que es nuestro vector. Este vector tiene un punto de aplicación que es el circulito, ¿cierto? Tiene un módulo que es el tamaño, Music ¿cierto?, licensing o el reimagined. valor que tiene esa recta en el vector, y tiene un sentido que indica si va hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba, hacia abajo, ¿cierto?, en esta misma inclinación. En este caso la flecha apunta hacia arriba. Bien, vamos entonces a entender un poco cómo son los vectores en matemática. Bien, primero vamos a definir, Artlist.io. apoyándome en este documento, los elementos básicos. Ya vimos ya qué significa un vector y su magnitud vectorial. El vector geométrico es un vector que se distingue por tener un punto inicial u origen, un punto final y una dirección, un sentido y una magnitud. Music Lo que nosotros licensing acabamos de mostrar en el otro reimagined. dibujo, ¿cierto? Desde el punto A al B. Pero cuando va a llamarse vectores equipolentes, cuando tenemos varios vectores que tienen el mismo tamaño, ¿cierto? Dirección, sentido, o sea, todo es igual. El vector de posición va a ser aquel que nosotros lo podemos colocar en R2. ¿Qué significa en R2? Que comúnmente se ocupa mucho en las siglas, que es los reales en Artlist.io. 2. No es que estén elevado al cuadrado, sino que tienen una coordenada X y una coordenada Y. Por lo tanto, ese valor que está aquí, AB, tiene un vector en X y un vector en Y. Y eso forman el vector P. ¿Ya? Comúnmente llamados los Music puntos A, licensing B. reimagined. Bien, seguimos. ¿Qué es el vector libre? Un vector libre es aquel cuyo punto inicial no coincide con el origen.
del sistema cartesiano, como veremos más adelante. Todo vector se puede asociar a un vector equivalente con él. O sea, al igual que nosotros veíamos las funciones y las funciones afín en algún momento en matemática, este vector que está aquí, AB, ¿cierto?, tiene un equivalente, o sea, uno de igual magnitud, dirección y sentido en el origen. Y ahí nosotros lo podemos calcular de manera más fácil sus coordenadas X, Y, o sea, reales en 2. ¿Ya? Veamos primero entonces a qué le llamamos igualdad de vectores. En los reales, como dice aquí, en 2, o sea, coordenadas X, Y, va a haber una coordenada A, B, A corresponde al X, B corresponde al Y, que va a ser igual a otra CD. C corresponde al X y D corresponde al Y. Entonces, esto es equivalente a decir que A es igual a C y B es igual a D. ¿Bien? Cuando nosotros llamaremos adición de vectores o suma de vectores, fíjense en este caso, tenemos un vector en A y un vector en B. No lo estamos haciendo en un plano cartesiano necesariamente, pero por ahora ocuparemos la ley del paralelogramo para poder sumarlo. ¿Qué significa eso? Que el nuevo vector que nace de la suma de A con B será el vector resultante. Y este estará dado aquí al medio. Esa flechita que nace del punto de origen de los dos vectores. ¿Ya? Y aquí estamos ocupando el método paralelogramo. O sea, calcular la diagonal del paralelogramo será la suma de ambos vectores. Ya veremos cómo eso se suma. Sigamos. También está la ley del triángulo. Supongamos que hay un vector que no nace del mismo punto de origen del otro vector. Tenemos un vector en A y otro vector en B que nace de la flecha del vector en A hasta la flecha del vector en B. Se fijan que vamos origen, flecha, origen, flecha. No van a juntarse dos flechas, sino que se van a hacer un vector A y un vector B consecutivo, como cuando se hace un recorrido de una micro. Y el vector resultante A más B será aquel que una el origen de A con el destino de B. Y ese será A más B. Esa es la ley del triángulo. ¿Cómo lo vemos nosotros en un gráfico XY? De esta manera. Vamos a revisar. Fíjate que el vector A, ¿cierto?, está muy marcado aquí en este punto. Y tiene un punto A y un punto B, ¿cierto? En cambio, el vector B está formado por C y D. ¿Ya? Tenemos identificados los puntos en el gráfico. Al sumarlos, nosotros vamos a sumar lo que está en X, o sea, el vector resultante que está aquí, A más B, ¿cierto? Va a ser en el eje X A más C, como está aquí, en el vector resultante a la derecha, y B más D, como está acá, en el lado Y del vector resultante. Y ahí vamos a formar un nuevo vector, ¿ya? El vector resultante. La sustracción de vectores ocurre de la misma manera. Nosotros, el inverso aditivo o opuesto de un vector es aquel que tiene la misma dirección, misma longitud, pero distinto sentido. El opuesto de A será entonces menos A. Interesante. Eso en el caso que sea de la misma magnitud, pero distinto dirección. Perdón, sentido. En el caso de que nosotros queramos restar ahora dos vectores, al primero se le suma el opuesto del segundo. ¿Qué significa? Al vector A menos B será A, el vector A, menos el inverso del B. ¿Ya? Eso se ocupa mucho en matemáticas cuando nosotros, por ejemplo, queremos restar dos vectores con coordenadas. La resta tiene una siguiente manera. Los reales en 2, o sea que están en un eje coordenada XY, coordenada
del vector A, B menos el vector C, D, que puede ser un vector A y un vector B, o un vector H y un vector P, la letra da lo mismo, las coordenadas son las interesantes, porque aquí a A yo le resto C, y a B le resto D, ¿ya? Y ahí hay que tener cuidado con el cambio de signo. Lo vamos a ver con ejercicios más adelante. ¿Bien? En el caso que no pertenezcan o no nazcan de un mismo origen, ¿cierto? La resta y la suma tiene que considerarse si nosotros lo vamos a hacer con qué método, ¿cierto? Ya sea el método del paralelogramo o del triángulo. Bien, con esto hemos terminado el video de hoy. Más adelante veremos los vectores, ¿cierto? Con operatoria ya sea de suma o resta. Nos vemos, no olviden suscribirte y seguirnos en Online Clases Chile.